¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si no pudieras ver o si no pudieras escuchar? Si no pudieras movilizarte libremente por la calle porque no hay acceso para una silla de ruedas. Hola, mi nombre es María Inés Elgueta. Soy psicóloga especialista en discapacidad y me encantaría que me ayudaras a llevar luz a esas personas que también merecen brillar. Juntos aprenderemos y entenderemos un poco más sobre aquellos que solo piden que se les trate con normalidad. Únete a cambiar la mirada hacia la discapacidad, porque somos nosotros, la sociedad, los que generamos o eliminamos barreras. La diferencia la haces tú. ¿Me acompañas? Bienvenidos a un episodio nuevo de MindTop. Hoy hablaremos sobre autismo porque en el episodio 3 platicamos con Karen Gudiel, ella es la presidenta de la Asociación Guatemalteca por el Autismo, y tuvimos una conversación sobre qué era el autismo y cuál había sido su experiencia como mamá de un joven con autismo. Me mandaron muchas preguntas que les quedaban dudas sobre qué era el autismo y las características principales, entonces este episodio vamos a tratar del autismo. Vamos a empezar entonces definiendo qué es el autismo, y es un trastorno neurobiológico del desarrollo del niño que va a manifestarse durante los primeros 3 años de vida. Es importante mencionar que desde que los niños son pequeños van dándonos ciertos indicadores de que algo no está bien en el desarrollo del niño y tenemos que prestar atención. El autismo es un trastorno, no es una enfermedad, por lo cual va a perdurar a lo largo del ciclo de vida de la persona que lo está padeciendo. ¿Cuáles son las características principales del autismo? Son varias las características, sin embargo son 2 las más predominantes, y uno son las deficiencias persistentes en la comunicación y la interacción social. Los niños van a tener dificultad para entablar conversaciones, van a tener dificultad para seguir instrucciones, van a tener dificultad incluso para poder relacionarse con los demás compañeros o con las personas de su misma edad. Y la segunda característica son los patrones repetitivos del comportamiento, es decir, van a tener ciertas conductas, por ejemplo, el aleteo de las manos o el balanceo, o cuando dan vueltas en el mismo lugar, que corren en círculos. Todos estos patrones repetitivos son características principales del autismo. Sin embargo, desde que los niños van creciendo, podemos ver ciertos indicadores que nos pueden ayudar a darnos una idea de si debemos ir a buscar a un profesional que nos dé un diagnóstico. Por ejemplo, no responden a su nombre. Nosotros llamamos al chico y le hablamos y repetimos su nombre y sin embargo parece no haber una respuesta. Muchas veces se confunde con una discapacidad auditiva y pensamos que pues nuestros niños no pueden escuchar, sin embargo solo es una falta de respuesta ante el estímulo. Presentan intereses inusuales, es decir, por ejemplo, tienen características muy particulares en cuanto a los intereses. La mayoría de los niños juegan, corren con pelotas y los chicos con autismo tienen características, por ejemplo, les gustan mucho los relojes o les gustan los dinosaurios o los planetas, y son como muy específicos los intereses que a ellos les gustan. Tienen un pensamiento literal o tienen una incapacidad para comprender el doble sentido, es decir, si yo hago un chiste que la gracia va implícita en el doble sentido, el joven con autismo o el niño con autismo no lo va a entender. Ellos, si yo les digo blanco es blanco, si yo les digo es negro, para ellos comprender el gris es muy difícil. Todo lo abstracto, el pensamiento abstracto les cuesta, son muy específicos y muy estructurados en su forma de pensar. Evitan el contacto físico en su mayoría porque tienen padecimientos de hiper o hiposensibilidad. Esto quiere decir que tienen una alteración en cuanto a su cuerpo, la forma en que recibe o percibe los estímulos del ambiente. Tienen poco o nulo contacto visual. Ellos, si uno está platicando con una persona con autismo, no pueden tener esa conversación de frente, sino que van a estar platicando, pero van a estar viendo para otro lado o van a estar viendo para arriba y no van a tener ese contacto visual que normalmente tenemos cuando estamos en una conversación.
Hay una ausencia de juego simbólico. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el niño está jugando con un carrito, el niño va a jugar con el carrito y lo va a mover y va a hacer sonidos de carrito. O si va a jugar con animales, va a hacer los sonidos de los animales. Sin embargo, el niño con autismo va a agarrar el carrito, le va a dar vuelta y va a jugar con las llantas. Estos son indicadores muy específicos de los niños que presentan características del autismo. Van a tener comportamientos extraños, repetitivos y autoestimulantes. Muchos niños que tienen autismo están constantemente buscando hacer las mismas actividades. Por ejemplo, si tienen trocitos, en el lugar de jugar, de armar una torre, como hacen los niños que no padecen ninguna condición, van a ordenar, los niños con autismo los van a ordenar por orden de colores o por orden según el tamaño, o los van a poner en línea recta, van a ordenar todo de una manera distinta. Van a tener los movimientos repetitivos que hablábamos al inicio, que son los movimientos estereotipados, el aleteo de las manos, el balanceo o el correr en círculos. Y autoestimulantes. Es importante mencionar que todas estas conductas los ayudan a ellos a manejar todos los estímulos que están recibiendo del ambiente. Nosotros, por ejemplo, tenemos la capacidad de distinguir o de seleccionar los sonidos que vamos a poner atención o en los que nos vamos a enfocar. Por ejemplo, ahorita ustedes son capaces de escuchar mi voz y de poder concentrarse en lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, un niño que tiene hipersensibilidad auditiva escucha todos los sonidos en su ambiente con el mismo volumen. Entonces escucha lo que yo le hablo, pero al mismo tiempo está escuchando probablemente que la televisión de atrás está sonando, o que mamá está platicando con alguien, o que por la calle pasaron unos camiones, y entonces escuchan todos estos estímulos auditivos al mismo tiempo con el mismo volumen, y obviamente esto genera las crisis que es por la que comúnmente conocemos a los niños con autismo. Y entonces todos estos movimientos, todos estos patrones repetitivos los ayudan a ellos a regularse muchas veces. También tenemos que muchos niños presentan conductas agresivas a raíz de esta sobreestimulación sensorial, que debe ser regulada por un especialista en terapia sensorial. Tienen una insistencia en la monotonía y en la inflexibilidad de rutinas y rituales. Ellos necesitan saber sí o sí qué es lo que van a hacer cada minuto de su tiempo. Es decir, ellos tienen que tener la misma rutina y el mismo patrón todos los días. Alterar esto para ellos es sinónimo de una crisis. Obviamente va a depender de la gravedad o del nivel de gravedad de su autismo, pero todos tienen ese patrón que es la insistencia en la monotonía. Si yo, por ejemplo, tengo un niño que yo ya sé que va a cambiar su rutina porque, no sé, algo cambió y tengo que ir a hacer algo a la calle y no va a poder ir a comer pastel con su abuela como lo hace regularmente todos los lunes, yo debo explicar con anticipación al niño que él no va a poder ir el lunes a comer el pastel con la abuela porque debo hacer otra cosa. Y lo debo hacer con anticipación porque entonces debo prepararlo a él para evitar una crisis. El autismo puede presentarse de 3 maneras, es decir, puede ser autismo con o sin déficit intelectual acompañante. Hay muchas creencias erróneas que piensan que el autismo o las personas que tienen autismo todas son personas con una capacidad intelectual superior, y esto es erróneo. Más de la mitad de las personas que padecen autismo tienen una capacidad intelectual inferior. Entonces es importante que sepamos que puede ir acompañado o no de una discapacidad intelectual. También puede ir acompañado de deterioro de lenguaje, es decir, hay personas con autismo que logran desarrollar un lenguaje y hay personas que no van a desarrollar nunca un lenguaje, o que presentan el lenguaje hablado, sin embargo no tiene un significado de conversación. Por ejemplo, pueden desarrollar la ecolalia. La ecolalia es que el niño repite o la persona repite exactamente lo que yo le estoy diciendo, o algo que aprendió en la televisión o que escuchó en otra conversación y lo repite. Entonces yo le hablo y él me contesta, pero no va a tener un significado la respuesta que le está dando hacia la pregunta que yo le hice.
Y tercero, puede asociarse con otro trastorno del neurodesarrollo mental o del comportamiento. Es importante que cuando los padres recurran a un especialista y les dé un diagnóstico, que les haga la especificación si lleva alguna de estas 3 características. El autismo tiene 3 niveles de gravedad. Anteriormente, en el DSM-4-TR, que es el manual de los diagnósticos de los trastornos mentales que utilizamos los profesionales en salud mental, teníamos otra clasificación del autismo. En el DSM-5, que es la última versión, únicamente se incluyen 3 grados de autismo y se elimina, por ejemplo, el Asperger, que era antes una de las clasificaciones, que eran personas con autismo de muy alto funcionamiento que tenían un lenguaje y que podrían pasar casi que desapercibido sin tener un diagnóstico. En esta nueva clasificación se elimina ese diagnóstico y se tiene únicamente autismo nivel 1, 2 y 3 y va a depender del nivel de ayuda que necesite la persona. Por ejemplo, el nivel 1 necesita ayuda, pero es una persona que puede vivir muy independientemente. El nivel 2 ya necesita ayuda notable, es decir, el niño ya va a necesitar ir acompañado a la escuela, por ejemplo, para hacer una inclusión o una integración. Ya va a necesitar tener terapias un poco más recurrentes o más específicas en cuanto al lenguaje, a el área sensorial, Y el número 3, que necesita ayuda muy notable, que era lo que anteriormente conocíamos como un autismo profundo, que son personas que muy difícilmente van a lograr ser independientes, van a necesitar siempre mucha ayuda y acompañamiento en todas las actividades que hagan. Es muy importante mencionar que las terapias siempre van a ayudar a estos chicos a ir desarrollando nuevas habilidades y a fortalecer las habilidades que ya tienen para hacer de su vida un poco más sencilla y un poco más funcional. Espero con esto haber contestado las preguntas que me hicieron. Siempre les recomiendo, por favor, que si tienen dudas sobre el desarrollo de sus hijos, que consulten a un especialista, porque ningún niño es igual, todos tienen un ritmo de desarrollo diferente y una forma de desarrollo diferente, y va también ser muy importante el ambiente en el que el niño se desarrolle y va a influir mucho. Entonces, si tienen dudas, siempre es muy importante que consulten a un especialista, porque mientras más temprano empiecen con las terapias y con los tratamientos, más fácil y más va a ser más integral el desarrollo del niño y lo vamos a poder incluir en la sociedad normal con más facilidad. Espero haber contestado sus preguntas. Recuerden suscribirse al canal María Inés Elgueta, darle like y compartirlo con alguien que le pueda ser de mucha ayuda, y nos vemos en una próxima ocasión.